en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bien, pues vamos a tener este ratito siempre gozoso, porque si hay algo que nos llena de alegría y sobre todo de alegría y de gozo en el corazón es hablar del Señor, porque es lo que cantamos y la Iglesia nos invita a cantar, es la alegría de nuestro corazón. Y por eso acudimos a Él, porque Él es nuestra alegría, y acudimos a Él porque Él llena nuestro corazón de paz. Entonces vamos hoy, en este día y en este ambiente mariano, esta novena de la Inmaculada, preparándonos para la fiesta solemne de la Inmaculada, pues seguir comentando algún aspecto de lo que, como decíamos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos refiere sobre este misterio de la Eucaristía, sobre este sacramento de la Eucaristía. Y nos centramos hoy, indicando algún aspecto, como digo, en cuanto a la Eucaristía en la economía de la salvación. Nos hace pensar pues en ese deseo ardiente de Dios de salvar, ¿no? Es la salvación. Pues precisamente viviremos luego en estos días de Adviento, lo estamos recordando, y ya a medida que se acerquen las fiestas de Navidad, ¿no? Sobre todo ese mensaje que es casi como, pues no solo que lo es una noticia, la buena noticia, ¿no? Es los ángeles, hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Es como que, bueno, no como, la noche se vuelve día, ¿no? Y las tinieblas se disipan para dar paso a la luz que nace de lo alto, ¿no? El sol que viene de lo alto. Bien, pues esa salvación, ¿no? Es la que nos hace mirar y la que encontramos como realidad también en el misterio de la Eucaristía. La Eucaristía, por tanto, en la economía, en el plan, en el proyecto de salvación de Dios. Y decimos, pero ¿cuál es el centro, ¿no?, de ese misterio de salvación o de esa economía que llamamos de salvación? Pues es Dios mismo, claro, Él es su ser entero, toda su vida, su ser, ¿no?, como Dios. Salvar al mundo. Dios quiere que todos los hombres, que la humanidad se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y cuando pues escuchamos y meditamos y reconocemos este mensaje, pues decimos, ¿y qué hace Dios? ¿O qué va a hacer? ¿Qué ha hecho, ¿no?, Dios para salvarnos? Y lo que ha hecho Dios para salvarnos es humanarse, hacerse hombre, tomar nuestra condición humana. Con lo cual, Dios, miramos a Dios y enseguida Dios nos señala a la humanidad. Y nosotros miramos a Dios y Dios mira a los hombres. Entonces, en ese coloquio, en ese diálogo entre la humanidad y la divinidad, pues nos encontramos, ¿no?, en la Eucaristía. Por eso hay una canción que se canta sobre este misterio de la Eucaristía en torno a la Navidad. Dice, el cielo y la tierra se han unido. El cielo y tierra se han unido en un pobre portal, y Dios hecho hombre, pues se ha hecho pan y vino, ¿no?, cuerpo y sangre, el cielo y la tierra. Entonces, Dios, a quien miramos, a quien buscamos, Él enseguida señala a la humanidad. Y la humanidad somos nosotros, es verdad, somos la humanidad, pero esa humanidad se ve revalorizada, perfeccionada, plenificada en el Dios hecho hombre, en la humanidad, del Dios que se hace hombre por nosotros. Y en la carne de un niño, pues adoramos a Dios, que es Dios, ¿no?, hecho hombre por nosotros. Bien, pues en este plan de salvación, economía de la salvación,
nos refiere, indica el Catecismo de la Iglesia Católica, son los signos tan importantes, ¿no? Signos, símbolos, pero signos. Y como bien sabemos, los sacramentos son signos visibles que contemplamos, ¿no? Pero que entrañan en su más profundo ser, ¿no? Y en la intimidad, lo que es invisible, una realidad invisible. Entonces, pero son los signos. Y entonces Dios nos habla no con signos, pero sí Dios ha querido hablarnos por signos. Incluso dice Jesús, vosotros pedís unos signos, una señal, ¿no? Y es la señal. ¿Y cuál es la señal? Y precisamente escucharemos ahora en este tiempo, Navidad, yo os daré una señal, una virgen encinta, y cuyo fruto de su seno es Emmanuel. Esa es la señal, ese es el signo, que es vivo, real, ¿no? No es solo un símbolo, no es un signo como tal, sino que es la realidad viva de Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. Pero nos encontramos con estos signos, y en concreto, dice el Catecismo, en los signos del pan y del vino. Elementos, pues, que reflejan lo que por una parte es el alimento de vida, por otra parte es la alegría, el gozo del corazón, que se une. Es el pan, es la vida, es el alimento, es el vino que alegra el corazón del hombre. Es alegrar, ¿no? Es decir, cómo esos signos hacen referencia, y así lo va refiriendo también el Catecismo, pues en torno a lo que acontece y sucede. Dice, el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran en el corazón el pan y el vino, en el corazón de la Eucaristía. Es verdad que hace falta esas palabras, hace falta la acción del Espíritu que consagre y convierta el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Pero en el corazón vemos unos signos sensibles y vemos unos signos visibles, ¿no? Por eso, cuando los pastores les dicen, id a Belén y encontraréis unos signos. ¿Y qué encontraréis? Pues a un niño envuelto en pañales, reclinado en un pesebre. Dice, y ese es el Mesías, ese es el Hijo de Dios, ese es el Salvador del mundo. Ese pan y vino convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo, decimos, este es el amor de los amores, este es el Hijo de Dios, nacido de María, hecho carne, se ha hecho hombre por nosotros. Este es el Rey de Reyes, este es el dueño y Señor de nuestras vidas, este es el Todopoderoso, y es a quien adoramos. Por eso, dice, los pastores llegaron a Belén, y al ver aquellos signos que les habían dicho los ángeles, dice, llegaron y se postraron ante él, lo adoraron. Es Dios, y como a Dios le adoran. Entonces es ver esos signos. Claro, aquí, y esto es muy importante, una cosa es lo que los sentidos perciben, como recordamos tantas veces de Santo Tomás de Aquino, duda los sentidos. Los sentidos, incluso no solo en la vista y el gusto, el tacto, el olfato, ¿no? Pues gustan, los sentidos dudan, ¿no? Porque yo veo pan, yo veo vino, pero la fe es la que me hace ver a través de aquellos signos, no pan y vino, sino cuerpo y sangre de Cristo, Cristo mismo, hecho carne y sangre, es Cristo hecho hombre por nosotros. Y esos signos, y es
precioso, ¿no?, ver cómo Dios hace lo más grande desde lo más pequeño y hace lo más maravilloso de lo más sencillo. Incluso, ¿quién ha trabajado? ¿Quién ha preparado este pan y este vino? Y precisamente pues, decimos en el ofertorio, damos gracias al Creador por el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, fruto de la tierra, fruto de la vid, del trabajo. Es decir, esos signos, todo es de Dios, es verdad, pero esos signos los hemos preparado nosotros, los hemos trabajado nosotros. Nosotros hemos confeccionado estos signos y que Dios, no como un poder mágico que no es, sino una fuerza divina de la gracia, hace que ese pan preparado por nosotros se convierta en cuerpo y sangre de Cristo. Y es verdad que toda la fuerza está en esa invocación del Espíritu que baje sobre ese pan y vino, pero nosotros hemos traído el pan y el vino. Nosotros lo hemos preparado. Y esto, digo, es lo revolucionario, ¿no? Porque quizá, pues es verdad, ¿no?, en otras religiones quizá se busca más lo maravilloso, quizá lo trascendente, quizá cosas, signos, ¿no?, o señales, ¿no?, especiales, extraordinarios. No es que esto no lo sea, sino que Dios toma lo humano, toma de lo humano para transformarlo y convertirlo en divino. Y eso es el gran respeto, o mejor que respeto, la gran consideración y el cómo Dios nos trata y cómo trata todo lo que nosotros tenemos. Por eso cuando San Juan de Ávila, esas palabras famosas, ¿no?, que quizá ya lo hemos recordado en otros momentos, decía a los sacerdotes: tratadlo bien, que es hijo de buena madre, el tratar. Entonces vemos que está en nuestras manos, lo que hay en nuestras manos. En nuestras manos sí están el pan y el vino, pero en nuestras manos está nuestra vida. Y nuestra vida hemos de tratarla bien, nuestra vida, porque es obra de Dios. Y hemos de tratar bien también a los demás. Son obra de Dios, y no solo obra del poder creador de Dios, sino obra del amor de Dios, que es la gran fuerza creadora. Porque diríamos, claro, Dios es omnipotente y lo puede todo, y es verdad. Y Dios ha creado todo de la nada, y es verdad. Pero la fuerza de la obra creadora de Dios es el amor, eso. Entonces, el trato o el tratar, ¿no?, pues es como Dios nos trata a nosotros y cómo nosotros debemos tratar a Dios y cómo debemos tratar también a los demás. Bien, pues esos signos, esas señales, es lo humano, iba a decir, pues quizá lo frágil, ¿no? Incluso podemos decir signos pobres, pero a la vez cotidianos, es decir, en el que no falte pan, no falte vino, es la mesa que prepara y que no prepara, ¿no?, el de lo alto, así como tal, sino que lo preparamos nosotros que estamos en la tierra, y Dios viene con la fuerza de su Espíritu para transformar, ¿no?, eso nuestro. Pero es que eso sucede también en nuestra vida. Es lo que ha acontecido y acontece continuamente en nuestra vida, porque, y nosotros dirán, pero si yo no valgo nada,
cuando una persona, nosotros mismos lo podríamos decir, o yo ya no valgo nada. Es una expresión, puede ser incluso una expresión de humildad, pero no se podría decir eso, porque tú vales Dios. El mundo tiene otros juicios o otras formas de categorías de valorar. Entonces, claro que dice, pues no vale, este sí vale, estas personas no valen, no, estas ya no valen. Lo que diría el Papa Francisco, ¿no? El descarte, ¿no? Descartar. Dice, y Dios, para hacer lo más grande, que es dejarnos su presencia viva en el sacramento, no ha buscado signos pues que hay que confeccionar en un lugar recóndito de un modo muy especial, donde es difícil llegar, donde no es fácil ni asequible poder obtenerlo. Un poco de pan, vino, es fácil. Es la facilidad no solo de acceder o de adquirirlo, sino que detrás de eso se expresa el deseo ardiente de Dios, de querer Dios llegar a nosotros. Es fácil, y es fácil incluso a nosotros. Es verdad que lo extraordinario no son solo, como decíamos, los signos. Lo extraordinario es la acción de Dios. Pero es fácil, y Dios ha querido esto. Incluso, pues uno dice, pero a mí me ayudaría, o si yo descubriera algo extraordinario, y podemos recordar, ¿no?, del Antiguo Testamento, pues Naamán el sirio, ¿no? Dice, esa curación, de que tenía lepra y va allí, pues porque alguien le ha dicho que fuera allá, porque allí hay un profeta que le podría curar. Y le dice el profeta que se bañe en el río. Dice, pero ¿y para eso he venido aquí? ¿Acaso no hay en Egipto y en aquellos lugares unos ríos más, pues, grandes? Y vengo aquí al río. Y le dice su servidor, sirviente, si te hubiera pedido algo extraordinario, ¿no lo hubieras hecho con tal de curarte? Si simplemente te ha pedido que bajes y te bañes en el río. Y claro, se cura. Bueno, pues es así la acción de Dios. Dios hace todo a nuestros ojos, porque lo es extraordinario, pero desde esas realidades sencillas. Entonces, es difícil, diríamos, creer en todo lo que Dios revela. Lo hemos dicho otras veces, no es que sea difícil creer lo que Dios revela, es fácil. Pero tenemos que aceptar que Dios se revela o se manifiesta y se comunica en signos pobres, en los signos pobres. Y claro, eso a quien quizá piensa en el mundo que tiene cierto poder, sabiduría, conocimientos, pues podría como despreciar, dice, y ahí va a estar Dios. Pero ahí pues un poco de pan, pero si es en una copa un poco de vino, y ahí está Dios. Y dice, pero ¿tú qué querrías? Bueno, pues que Dios se manifieste de forma como más llamativa, extraordinaria, incluso es la tentación. Es la tentación que el diablo le pone a Jesús. Dice, tírate. Y cuando te vean bajar, creerán que eres el Mesías. No, el Mesías no es el que así baja majestuosamente del cielo. Vendrá en poder y gloria, estamos ahora en Adviento, la segunda venida, pero la primera venida en carne mortal. Se hace hombre, toma nuestra condición humana, esos signos sencillos, pobres, incluso entendiendo por pobre no solo que nace pobre, que también en la pobreza, pero en la pobreza de los signos.
Entonces, a nosotros se nos pide ante el misterio de la Eucaristía, por supuesto, la fe, pero es la fe de los sencillos, la fe de los pequeños, la fe de los humildes. Y por eso los primeros que acuden a adorar a Jesús que ha nacido en Belén son los pobres, los pequeños, los sencillos, aquellos que están en el campo cumpliendo con su tarea, velando por turnos su rebaño, y llegan y adoran. Bien, pues es por una parte los signos. En el Catecismo dice los milagros de la multiplicación de los panes. Cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar a la multitud, prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía. Es otra señal. Es esos signos pobres, es el pan y el vino, pero no estamos hablando de con medida, ¿no? Como una pequeña porción y que es lo poco. Es la abundancia, sobreabundancia de este único pan. Expresando con ello, como dice en ese pasaje de la multiplicación de los panes, dice, y quedaron saciados. Es decir, que ante la abundancia es para que uno quede harto, saciado, que no se queden con hambre. Por eso dice Jesús, el pan del mundo te deja, pero el pan que yo os daré os saciará. Como el agua, ¿no? Pues el agua que yo te daré te saciará. Pues el pan, la Eucaristía, es el que colma, el que llena el alma, se llena el alma de gracia. Se nos da la prenda de la vida futura. Es decir, es la abundancia. Es decir, he quedado lleno de qué? De Dios. No es la hartura solo de quien tiene hambre y come, sino Dios llena el corazón. Entonces, este primer anuncio de la Eucaristía, dice el Catecismo, dividió a los discípulos. Algunos se escandalizan, y este puede darnos a comer su carne. Es duro este lenguaje. ¿Quién lo puede escuchar? Y dice, la Eucaristía y la cruz son piedras de tropiezo. Pone en ese mismo nivel. La Eucaristía y la cruz. Piedra de tropiezo, escándalo. ¿Sí? Y esto, la Eucaristía, como dice el apóstol Pablo, es la cruz. Para unos es necedad, para otros es un escándalo, para los que creemos en Cristo es fuerza y sabiduría. Entonces, la Eucaristía, pues unida en la misma, pues como dice el Catecismo, en ese nivel, son piedras de tropiezo. Y vemos como en ese mismo piedra de tropiezo en la Eucaristía es como ese ataque, incluso pues esos ultrajes, ¿no?, ante la Eucaristía. ¿Y por qué? Son piedras de tropiezo. La cruz, la Eucaristía. Pero para quien cree en Cristo crucificado es fuerza y sabiduría. Para quien adora a Jesucristo en la Eucaristía es alimento de salvación y es fuerza del alma, ¿no?, y para saciar de paz el corazón. Bien, eso por una parte, ¿no? Por otra, en este plan de la economía, en la economía de la salvación, está la institución misma de la Eucaristía. Y bien sabemos que es en el marco de la cena de Pascua, con todas esas connotaciones, que tiene. Por supuesto, no es algo pues casual, porque está en ese marco, es el marco de la salvación, es el plan de salvación, es el pueblo de Israel liberado de la esclavitud de Egipto, es el pueblo que sale, es el pan ácimo que toma,
es la copa de la salvación y de la bendición que recibe, porque se preparan para el camino. Es el camino de retorno hacia la tierra, ¿no? Hacia donde salen de la esclavitud y salen para caminar y toman el alimento. Y ese mismo alimento es el que les acompaña. Es cuando ellos mismos pedirán en ese camino de retorno a su tierra, cuando en el desierto piden pan. Es el maná, pero no es el pan, es el pan que el Padre os da. Vuestros padres comieron el maná, pero yo os daré un pan, que el que come de este pan vivirá para siempre, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron, pero comieron ese pan como signo de el pan verdadero, el pan que sacia y que hace alcanzar y encontrar la vida eterna. El que come este pan vivirá para siempre. Por eso, en este camino, desde la institución de la Eucaristía, en este marco pascual, vemos cómo el Señor nos va acompañando, y por eso ese acompañar nosotros a Cristo en la Eucaristía es, como tantas veces hemos dicho, pensamos, pero ¿acompañar quién a quién? Nosotros le acompañamos, pero Él nos acompaña. Entonces, ¿quién acompaña a quién? Eso es como esa imagen, ¿no? Que es simpática, ¿no? Pero cuando estás con alguien, dice, si quieres te acompaño a tu casa, y dice, ahora te acompaño yo, y dice, bueno, entonces vamos a estar todo el día o toda la noche, que voy, que vengo, ¿no? Pues es así. Nosotros acompañamos al Señor, Él nos acompaña y estamos en su compañía permanente. Es la compañía del Señor que nos acompaña, es la presencia de Cristo. Nosotros dedicamos nuestro tiempo, porque vivimos en el tiempo, para acompañar al Señor que está en el tiempo, aunque Él está fuera del tiempo, pero a la vez Él nos acompaña a nosotros y sentimos esa presencia, esa cercanía, y por eso dice el Catecismo, como el Señor, pues al decir en la institución, en el marco de la última cena, y dice el mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga, no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo, requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Es desde ese momento, ¿no?, que Él permanece, ha querido y quiere estar con nosotros. Dice, era sobre todo el primer día, ¿no?, cuando se produce en la Pascua ya Cristo vivo. Entonces, este memorial es no recuerdo, no es solo un recuerdo, no lo es presencia. Y es yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Y claro que es así. Realmente nuestra vida está sustentada por la presencia viva de Jesucristo en la Eucaristía. Dios está en todas partes, ciertamente, pero esa presencia. Entonces, cuando el Concilio Vaticano II dice que la Eucaristía es la fuente y culmen de nuestra vida cristiana, es el soporte, es el sustento, en los dos sentidos, sustento porque nos sustenta en el alimento, nos sustenta y nos sostiene en la vida, y es la Eucaristía. Entonces, es el memorial, la presencia de Cristo. Y todo esto como fruto, o consecuencia, diríamos, de el amor, ¿no?, que nos tiene. Y dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y el extremo es, aquí estoy.
tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y comed y bebed, esta es mi sangre. Ese es el amor extremo. No solo te digo que te amo, sino que te doy mi vida para que vivas de ella. Mi carne es vida para el mundo. Mi sangre es la sangre derramada, pues de la alianza nueva y eterna, pues que ha traído y trae, ¿no?, continuamente esa salvación y esa redención a la humanidad. Bien, pues esta es la economía, este es el plan de salvación, un plan de salvación que es para nosotros, para la humanidad, pero no solo para nosotros, sino por nosotros y con nosotros. Porque no es solo Dios dice, toma, esto es algo que yo he hecho para ti, sino esto es algo que he hecho yo por ti, pero es algo que hago contigo, por ti y para ti. Bien, pues esto es lo que, pues hoy en torno a este ambiente de la Inmaculada, pues pedimos a la Virgen María, ella que nos ha dado, pues, desde su seno virginal, que en el que fue fecundado el Verbo, y nos dio al Verbo de la vida, ¿no?, y nos da a Jesús, pues de sus manos virginales, de su corazón virginal, de su vientre virginal, pues recibimos a Jesucristo. Lo que hace la Iglesia, nuestra Madre, continuamente, dándonos a Jesucristo a través en la Eucaristía, por los sacerdotes, esa confección, pero sabiendo que también nosotros estamos ahí, los sacerdotes o el sacerdocio ministerial, con esa función confiada por Jesús, de hacer presente, pero todos ahí, porque esos signos pobres, esos signos visibles, el pan y el vino, es lo que nosotros preparamos, ¿no?, cada día, no solo como pan y vino, sino con nuestros esfuerzos, con nuestros trabajos, con nuestros sacrificios, con nuestras esperanzas, con nuestras ilusiones. Pues vamos a pedir esto al Señor.